Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre exploramos los chismes más jugosos y las historias que nos hacen suspirar del mundo del espectáculo. Hoy tenemos una bomba, una de esas noticias que nos hacen preguntarnos si lo que vemos en la pantalla es tan solo actuación, o si hay algo más, algo que cruza la línea entre lo profesional y lo personal. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha puesto a más de uno a especular, el escote de Demet Özdemir y los supuestos celos de Can Yaman. Si han escuchado bien, estamos hablando de la pareja que conquistó corazones en Erkenci. Si son fans de estas dos estrellas turcas y les encanta saber un poco más sobre sus vidas, asegúrense de darle a ese botón de suscribirse ahora mismo para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Para quienes quizás no estén tan al tanto, Demet Özdemir y Can Yaman son dos de los actores más queridos y exitosos de Turquía. Se hicieron mundialmente famosos gracias a su química explosiva en la exitosa serie Erkenci, donde interpretaban a Sanem y Can, una pareja cuya relación en pantalla era tan cautivadora que muchos deseaban, que esa chispa se trasladara a la vida real. Y bueno, durante un tiempo pareció que así era. Hubo rumores, citas públicas, y una conexión innegable que alimentó las esperanzas de sus fans. Sin embargo, como suele suceder en Hollywood y en el mundo de las celebridades en general, las relaciones a menudo tienen sus altibajos, y los rumores de ruptura no tardaron en aparecer. Pero hoy no vamos a hablar de lo que pasó o dejó de pasar en su relación pasada, sino de un incidente muy particular que ha reavivado la llama de la especulación, y tiene que ver con un detalle que podría parecer menor, pero que en el mundo de la fama, a veces, lo es todo: el escote de Demet Özdemir. Imaginen la escena. Un evento público, una alfombra roja, un estreno importante. Demet Özdemir, radiante, deslumbrante, eligiendo un atuendo que, como siempre, acapara todas las miradas. Y en esta ocasión, la atención se centró en un vestido con un escote particularmente audaz, uno que resaltaba su figura y elegancia de una manera que no dejaba lugar a dudas. En el mundo del cine y la televisión, la moda es un lenguaje y los estilismos de los actores y actrices son cuidadosamente elegidos, no solo para proyectar una imagen, sino también para comunicar algo. Y este vestido, sin duda, comunicó muchísimas cosas. Las fotos y los vídeos de ese momento se viralizaron instantáneamente. Los fans, los medios de comunicación, todos comentaban sobre lo espectacular que lucía Demet. Su seguridad, su aplomo o la forma en que llevaba ese diseño con tanta gracia. Pero como les decía, donde hay una estrella, a menudo hay un ventilador, y donde hay un ventilador, a veces hay cizaña. Y ahí es donde entra Can Yaman. Aunque ya no compartían un vínculo romántico público, Can Yaman seguía siendo una figura importante en la vida de Demet, o al menos eso pensábamos. La noticia que ha estado circulando es que, al parecer, Can no reaccionó de la mejor manera ante las fotos de Demet luciendo ese escote. Los rumores sugieren que Can Yaman, a pesar de su propia fama y de su imagen a menudo provocadora, se habría sentido incómodo, e incluso celoso. La idea de Can, el galán por excelencia, sintiendo celos por la forma en que su expareja, o amiga cercana, o lo que sea que fueran en ese momento, se vestía, es algo que a muchos les parece fascinante y quizás un poco contradictorio. ¿Cómo podríamos explicar este supuesto sentimiento de Can? Bueno, hay varias teorías. Una de ellas es que, a pesar de sus rupturas públicas o discretas, todavía podría haber sentimientos persistentes. El amor, el afecto, la conexión que compartieron en Erkenci fue tan intensa que es difícil apagarla por completo. Quizás Can, en el fondo, todavía ve a Demet como suya, o al menos como alguien a quien le tiene un cariño especial y que no le gusta ver expuesta de una manera que él perciba como demasiado. Es una idea, ¿no? La idea de que, a pesar de la independencia y la seguridad que proyectan estas figuras públicas, todavía hay un lado vulnerable, un lado humano que reacciona ante lo que percibe como una amenaza, o simplemente, ante una demostración de independencia que quizás no esperaba o no le gustaba. Otra posibilidad es que Can Yaman, a pesar de su imagen de chico malo y de su éxito con los fans, tenga un lado más tradicional en lo que respecta a las relaciones y la vestimenta de las mujeres. Hemos visto en muchas culturas que a veces hay una expectativa social, e incluso personal, sobre cómo deben vestir las mujeres, especialmente si tienen una conexión previa con alguien. Quizás Can, en un plano más subconsciente, no se sentía cómodo con la atención que ese escote atraía hacia Demet, una atención que para él podría haberse sentido como si estuviera siendo compartida de una manera que no le gustaba. Es un tema complejo porque estamos
hablando de la libertad de expresión, de la elección personal, y de cómo esas elecciones pueden ser interpretadas y reaccionadas por otros, incluso por personas con las que ya no se tiene una relación formal. Piensen en el mundo de las redes sociales y los medios de comunicación. Un vestido así, un escote así, se convierte en noticia al instante. Se generan miles de comentarios, de opiniones, de miradas. Y es inevitable que las personas cercanas a Demet, incluyendo a Khan, estuvieran al tanto de esta atención. Si Khan era consciente de todo este revuelo y además, todavía sentía algo por Demet, o simplemente la valoraba como persona y colega, es comprensible que le hubiera afectado de alguna manera. Los celos, en su forma más básica, son un miedo a perder algo o a alguien que se valora. Y en este caso podría ser un miedo a perder la imagen que él tenía de Demet, o a la atención que ella recibía de otros. Además, no olvidemos la intensidad de la relación que tuvieron durante Erkencikus. La química en pantalla era tan palpable que los fans llegaron a creer que eran la pareja perfecta. Quizás para Khan, esa intensa conexión todavía resuena en su memoria, y ver a Demet brillar de esa manera, con un atuendo que atrae tantas miradas, podría haberle recordado esa época, y por ende haber despertado sentimientos encontrados. No es raro que las exparejas se crucen en eventos públicos, y las reacciones ante esas situaciones pueden ser muy variadas. Algunas personas mantienen una relación cordial, otras se evitan y otras, como parece ser el caso aquí, podrían experimentar una gama de emociones que van desde la nostalgia hasta la incomodidad. Es importante recordar que todo esto son especulaciones. Los medios de comunicación y los fans a menudo crean narrativas basadas en la observación y la interpretación. No tenemos una confirmación directa de que Khan Yaman haya sentido celos. Sin embargo, la viralidad de las fotos de Demet, la prominencia de Khan en su vida pasada, y la naturaleza humana de las emociones, hacen que este rumor sea especialmente intrigante y creíble para muchos. La forma en que las celebridades manejan sus relaciones, tanto personales como profesionales, siempre es un tema de gran interés para el público. Y cuando hay un indicio de conflicto o emoción, como unos supuestos celos, la atención se multiplica. Este incidente, si es que realmente ocurrió, nos invita a reflexionar sobre varios aspectos. Por un lado, sobre la libertad de las mujeres para elegir cómo vestirse y cómo presentarse al mundo. Demet Özdemir es una mujer adulta, una profesional exitosa, y tiene todo el derecho de lucir lo que ella considere apropiado y que la haga sentir bien. Por otro lado, nos habla de las complejidades de las relaciones humanas, incluso después de que una relación amorosa ha terminado. Los lazos afectivos pueden persistir, y las reacciones emocionales pueden surgir de maneras inesperadas. ¿Y para Khan Yaman, qué dice esto de él? Si los rumores son ciertos, podría interpretarse como una señal de que, a pesar de su imagen pública, también tiene un lado más sensible y protector. O quizás como una confirmación de que las dinámicas de las relaciones pasadas a veces son difíciles de dejar atrás por completo. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras y de las pantallas hay personas con emociones reales, con inseguridades y con reacciones humanas. Lo que sí está claro es que Demet Özdemir sigue brillando con luz propia. Su talento actoral es innegable y su estilo en cada aparición pública es impecable. Y si este episodio ha servido para que más gente hable de ella y de su trabajo, en cierto modo, hasta podría ser visto como algo positivo, aunque no sea la intención inicial. En el mundo del espectáculo, la atención es una moneda de dos caras, y saber cómo manejarla es clave. Así que, para resumir un poco, hemos estado hablando de cómo un audaz escote de Demet Özdemir en un evento reciente ha desatado rumores de que su expareja, el también actor Khan Yaman, se habría sentido celoso. Hemos explorado posibles razones para estos supuestos celos, desde sentimientos persistentes hasta interpretaciones más tradicionales de la vestimenta femenina. Y hemos reflexionado sobre la libertad de expresión, las complejidades de las relaciones pasadas y la forma en que la vida de las celebridades sigue fascinándonos. Ha sido un placer sumergirnos en este chisme del mundo del espectáculo con ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Khan Yaman realmente sintió celos? ¿O creen que son solo rumores sin fundamento? Déjenme sus opiniones y teorías en la caja de comentarios de abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir juntos. Y si les ha gustado este vídeo y quieren que sigamos trayéndoles las noticias más jugosas y los análisis más intrigantes del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo.
compartan este contenido con sus amigos y familiares que también son fans de Demet y Can, o simplemente disfrutan de un buen chisme. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo nuevo. Gracias por acompañarme hoy, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!